lo que nos podemos agarrar para darle vuelta a estos gobiernos y hacer los pueblos sus constituciones. Se nombran comisiones por ejemplo, en El Salvador, de los 14 departamentos, y cada departamento va a elaborar una ley. Por ejemplo, la ley de salud va a elaborar Santana. Otra ley jurídica la va a elaborar San Salvador. Y presentamos, ahí estaríamos nosotros estableciendo un nuevo sistema al que no se puede impedir legalmente por el gobierno. Pero es ahí el problema en donde ya vienen los políticos o ya viene la CIA y van impidiendo todo eso, como han hecho allá en Asia. Llega un gobierno a querer cambiar de vida a su pueblo, lo matan. Le echan el pueblo encima engañado y lo botan. Eso ha sucedido en toda América Latina. Entonces, es cuestión de conocer, de entender qué debemos de hacer. Los Estados Unidos tienen la oportunidad en todas las manifestaciones de repartirle a la gente los derechos que tiene de cambiar a sus malos gobiernos. Me quedaría ahí. Entonces, amigos y amigas, ustedes lo están escuchando en vivo y en directo y a todo color aquí en su radio Global Siglo XXI, pero estamos haciéndole un recordatorio que lo de Dakota del Norte ahorita es noticia en todo el mundo. Busque medios alternativos en donde le den una explicación real de lo que sí está pasando, porque pudieran estarlo engañando por ahí también, ya que el mensaje que manda esta victoria trascendental, importante, histórica de este pueblo a los miembros corporativos y de las élites, no ven muy bien esto, porque puede ser un ejemplo a seguir. Y es que nuestro analista mencionaba la Constitución, y aquí se oían algunos comentarios de los Sioux que se encuentran en estos momentos en este lugar, en donde decían, aquí lo que estamos haciendo es haciendo cumplir nuestra Constitución. Mire qué interesante. En donde apuntaba esta persona de que la Constitución dice que el suelo le pertenece a sus habitantes, los recursos naturales son de sus habitantes. Mire qué interesante este punto de vista constitucionalista, ¿eh? Que es la Constitución la que hay que tener en la mano. El suelo le pertenece a los habitantes y lo que hay en él. Entonces decía, no puede venir la gran corporación a quitarnos el petróleo, a quitarnos el agua, a contaminarnos nuestro suelo, nuestro aire. Y qué interesante lo que estuvimos viendo, porque hubo un gran número de veteranos. Mire qué interesante. De hecho, algunos por ahí ya decían, especialmente los expertos en estas áreas, decían que en su vida de expertos no habían visto algo similar a esto que se está dando en estos momentos. Miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o ex miembros, veteranos de guerra, al ver cómo la policía del Estado, los federales, la violencia del Estado y cómo estaban tratando a estos ciudadanos, al ver ellos por televisión, mire qué interesante lo que nos decía nuestro analista, por conciencia, agarraron el bus o compraron su tiquete de avión y dijeron, hermanos, aquí estamos para que juntos peleemos estas grandes injusticias. Mire, entonces, amigos y amigas, qué interesante
lo que mencionábamos, porque fíjese que aquí hay algo que no quieren que el mundo sepa. Y hay una situación bien interesante, porque este es uno de los estados en donde las personas, el ingreso per cápita no es de los más bajos. De hecho, estaría por ahí entre los 15 principales estados con un ingreso per cápita decente. Mire lo que hablábamos de la Reserva Federal. Y esto, imagínese usted que los demás estados se dieran cuenta de esto y dicen, vamos a utilizar la Constitución y vamos a seguir el ejemplo de Dakota del Norte. Fíjese usted, amigo y amiga, que Dakota del Norte es el único estado de los 50 estados de Estados Unidos. Aquí va, acuérdense que aquí van los dos de afuera, ¿no? Alaska y Hawái, que no se encuentran en lo que se le llama territorio continental de Estados Unidos, que es la tierra donde están los 48 estados, incluyendo a Dakota del Norte, y los otros dos que están afuera, Alaska y Hawái. Bueno, esto es lo que no quiere nadie que sepa de Estados Unidos. Los banqueros no quieren que usted sepa que Dakota del Norte es el único estado en Estados Unidos en donde la banca, el banco, es propiedad del pueblo. Mire, amigos y amigas, usted me está mandando este reporte y me dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Por qué no sabía eso? Nos dice, bueno, es que hay muchas cosas que no sabemos. Muchas cosas que no nos van a dar la información, pero Dakota del Norte es el único estado que tiene que el banco no depende de la Reserva Federal. Mire qué interesante entonces, es uno de los estados, mire cómo coincide todo acá también, porque es uno de los estados con el nivel de desempleo más bajo de toda la nación americana. Algunas cifras económicas indican que no pasa del 5%, no ha pasado del 5% en los últimos ya 15, 20 años. De hecho, nos indican que hoy se mantiene ahí por el 2 o 3%. Bueno, imagínense qué interesante, ¿no? Con el tiempo, ¿cómo estamos? Sí, ya usted ve acá cómo nos está ganando el tiempo. Entonces aquí tenemos, queremos ver aquí con nuestro analista, porque está el otro punto en donde decía de la tercera vía. Bueno, y se contesta con la misma pregunta, pero ¿y cuál es la primera y la segunda? Esto es asumiendo que en El Salvador hay una derecha y una izquierda. Y como ninguna de las dos ha funcionado, se preguntan, ¿habrá una tercera vía? Pero alguien dice, en El Salvador solo ha habido una vía, desde que llegaron los europeos. Y ese se llama la extrema derecha, el extranjerismo, el elitismo, las minorías que tienen todo a costa de las grandes mayorías. Entonces aquí vamos ya con nuestro analista hasta Centroamérica y con la misma pregunta. ¿Cuál es la tercera vía en El Salvador? ¿O hay una vía, hay dos vías? Adelante, Centroamérica. Bueno, hablar de tercera vía
podríamos hablar de tercera, de cuarta y de quinta, pero para que los pueblos desarrollen todo su poder, tienen que tener también un gran poder de conocimiento. Vaya, esto que dice, alguien dice, yo no sabía eso de Dakota, no sé si lo dice de aquí o lo dice de Estados Unidos. Si lo dice un norteamericano, yo diría, eso es gravísimo, desconocer cómo está funcionando un Estado. Es decir, como que están fuera de los asuntos políticos. Para desarrollar una tercera vía aquí, eso sería bien sencillo, pero que hubiera conciencia de clase. Y ese es el problema. ¿Qué tendríamos que hacer primero para demostrarle a los gobiernos, a los capitalistas del mundo entero, que los pueblos pueden cambiar a un gobierno de la noche a la mañana sin derramar una gota de sangre? Por ejemplo, van a ver aquí un proceso electorero. Estamos de acuerdo todos en ir a votar, pero anular el voto y dejar ahí una pequeña leyenda de por qué. Entonces, si sería una minoría con la que lograran ellos en la segunda vuelta captar la presidencia, sería un gobierno fallido porque no tendría respaldo. Pero de todas maneras, se tienen que desarrollar otros programas. Hay otras maneras de demostrarle a los gobiernos de Estados Unidos, de El Salvador, de donde quiera que sea, que es fácil combatirlo. Por ejemplo, aquí decimos, todos acordamos, gastar mínimo en los celulares. Si es posible, no usarlo. Gastar mínimo en gasolina. En todo el mundo, usar solo lo necesario. No visitar por un tiempo centros de diversión, que son centros de recolectores de dinero, en donde la gente realmente se divierte, pero estamos fortaleciendo los grupos de poder. No viajar por un tiempo en aviones, solamente por lo necesario. Es decir, hay muchas maneras, pero todas estas maneras tendría que dársele a la gente que lucha. Por ejemplo, aquí en El Salvador, a todas las organizaciones tendríamos que mandarles por correo algunas sugerencias a los dirigentes. Por ejemplo, los compañeros de la universidad tienen que ser más activos, concientizar más, organizar a los estudiantes, que no es cosa fácil, por supuesto, pero al menos mantenerlos informados de que viene un proceso electorero y que por X razón vamos a votar, pero para anular el voto. Es decir, es una lucha de concientización que aquí cuesta, porque aquí ya la mitad de la población ya ni siquiera hablan de política. Ahí van a los cultos, porque la lucha de ellos ahora, y muchos hasta quisieran morirse ya porque van a ir al cielo a bañarse, dicen, en piscinas de oro, carreteras de oro, que la ambición de ver los vuelve estúpidos, y perdonen la palabra, pero vencer pero esa gente tal vez no votaría. Pero sí hay muchas maneras de luchar, y hay que mejorarlas, hay que analizarlas y hay que darlas a conocer, principalmente hoy que viene este proceso electorero. Por ejemplo, aquí entiendo que la radio Mi Gente está tratando de formar un partido. Ahí tenemos que irnos a afiliar, y ahí pues se hace conciencia, pero esa gente que escucha esa radio, esa gente está despierta. Ahí la mayoría, pues, es mejor dicho, la radio ha despertado a mucha gente.